vamos hacia ti. Hacia ti, morada santa, hacia ti, mi salvación, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que nos invita a la mesa de la Eucaristía y de su palabra, esté con todos ustedes. Hermanos, dispongámonos a celebrar nuestra Eucaristía. Acerquémonos con corazón humilde y contrito, pidamos al Señor perdone nuestros pecados para celebrar fructuosamente nuestra Eucaristía. Señor, ten misericordia de nosotros. Lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Celebramos la Santa Eucaristía por rogar al Señor la salud de nuestros hermanos Carlos Vizcaíno, Marina Zamora, Maritza Silva, Jessy Villeda, Miguel Serrano, Peter, Nora y Cecilia Taylor. Pedimos el eterno descanso de nuestros hermanos María Flores Castorena, Ismael Flores, Fernando Urbán, Diego Zavala, Amado Miguel, José Ángel Mimari, Margarita Lacuahuac, Eloína Morales y Esperanza Muñoz. Oremos. Estamos celebrando el octavario de oración para pedir al Señor la unidad de las iglesias que profesamos nuestra fe en Cristo nuestro Señor. A la cabeza, claro, la Iglesia Católica a la que pertenecemos por nuestro bautismo, las iglesias que se llaman anglicanas, derivadas de la Iglesia de Inglaterra, las iglesias protestantes que han nacido a partir de Lutero y otras divisiones más que profesan su fe en Jesucristo nuestro Señor, pero van negando algunas otras normas de fe que el Señor
nos conceda a todos sencillez y humildad de corazón para encontrar los caminos de la unidad. Tomamos las oraciones propias de la petición de la unidad de las iglesias cristianas. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo y derrama sobre él los dones de tu Espíritu, para que crezca siempre en él el amor a la verdad y busque con firme propósito y con obras la perfecta unidad de los cristianos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en las mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda, pero de hecho Dios la encuentra imperfecta cuando, reprendiendo a los israelitas, le dice: se acerca el día en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos. Cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera, y lo que es anticuado y envejecido está a la próxima desaparición. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cantamos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Nos ponemos en pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cantamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al que le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. La carta a los hebreos, como hemos reflexionado en alguno de los días anteriores, se adjudicaba antiguamente al apóstol San Pablo. Se incluía entre las 14 cartas paulinas. Se fue descubriendo con las investigaciones de los especialistas en la Sagrada Escritura que la carta a los hebreos no tenía como autor a San Pablo. Se desconoce al autor sagrado, pero se mantiene a partir del Concilio Tridentino, celebrado, como ustedes recuerdan, por la historia eclesiástica, de 1545 a 1563. Y este concilio, el penúltimo de los concilios universales, estableció la norma de los libros sagrados, 72 libros sagrados, unos de la historia antigua, antes de Jesús, la antigua alianza, y otros más a partir de Jesús, la nueva alianza. Precisamente la carta a los hebreos está dentro de esta misma línea y el Concilio de Trento no la desechó, al contrario, la afirmó dentro de las cartas reveladas, manifestadas y auxiliados los sagrados autores con la inspiración del Espíritu Santo. Así pues, la carta a los hebreos en general tiene como una meta particular disertar sobre el sacerdocio de Cristo nuestro Señor. Un sacerdocio eterno, inconmensurable, un sacerdocio que es parte de la misma esencia de Cristo el Salvador. Ya sabemos también por nuestra teología que todo lo que se afirma en ella de Jesús es parte de su misma esencia. Así, por ejemplo, si decimos Dios es bueno, la bondad es parte es esencia del mismo Dios.
es decir, que Dios es la bondad misma. Si decimos Dios es misericordioso, acontece lo mismo. Todos los atributos de Dios nuestro Señor son su misma esencia. Así que Dios es la bondad, Dios es la misericordia, Dios es la inmortalidad, etc. Pues bien, el Señor pues manifiesta por medio de Jesucristo, persona segunda de la Trinidad de Dios el Señor, manifiesta su misericordia y su bondad. Por esto, en la carta a los Hebreos, se dice que Cristo el Señor es el mediador de una alianza, de la nueva alianza, que es infinitamente mejor que la antigua alianza. La antigua alianza fue realizada por Dios nuestro Señor, Dios Yahvé, con Abraham, como pueden ustedes verlo en el capítulo 12 del libro del Génesis. Dios establece un pacto con Abraham y lo hace padre de una muchedumbre. Parte en el orden físico, Abraham es padre del pueblo de Israel, pero sobre todo parte del orden espiritual en la fe. Por esto somos, se dice frecuentemente en la liturgia, somos hijos de Abraham en la fe. Así pues, entonces, a partir de ese capítulo 12 del libro del Génesis, pueden ustedes ver la historia de Abraham, y Abraham es constituido padre de todos los creyentes. Por esta razón es que la carta a los Hebreos está puesta dentro de la gama de los 72 libros inspirados por el Espíritu del Señor y los libros sagrados. Con esta observación y con esta fe, nosotros leemos así la carta a los Hebreos, pero teniendo en cuenta siempre que su finalidad es establecer, recordar, estudiar y presentarnos el sacerdocio supremo, único de Cristo nuestro Señor, que como sacerdote supremo, único, fue el que ofreció el sacrificio de su propia vida y la ofreció en el ara de la cruz. En el altar de la cruz, Cristo el Señor ofrece su vida entera por la salvación del mundo. ¿Nos lo recuerda el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, en el versículo 15, como pueden ustedes verlo? Cuando afirma San Juan, amó Dios tanto al mundo que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Así pues, entonces, ahí encontramos nosotros esa vida eterna. Y la fe en Jesús es la que quiere motivar, presentar, iluminar esta carta a los Hebreos que estamos leyendo ahora en estos días de este tiempo ordinario al iniciar el año, en la parte ordinaria del año litúrgico. Poner pues atención en estas expresiones de la carta a los Hebreos es ayudar a nuestra fe a tener solidez en creer que Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Es el redentor del género humano y es el que asume nuestra naturaleza nuestra naturaleza humana, para que sin dejar de ser Dios, Él ofrezca al Padre un sacrificio como parte de esta humanidad de la que somos nosotros. Solamente así, de esa manera, pudo la humanidad verdaderamente reconciliarse con el Padre, mediante esa acción heroica, trascendental, divina, que realiza Cristo nuestro Señor. Asume nuestra naturaleza humana
y se ofrece al Padre en sacrificio expiatorio, culminándolo con su muerte en la cruz, pero al mismo tiempo llevando la luz en su propia resurrección y en la esperanza de nuestra propia resurrección. Démosle gracias al Señor de estos misterios de los que nos hace partícipes mediante nuestro bautismo. Por el bautismo somos incorporados a estos misterios de salvación y el Señor nos incorpora a Cristo nuestro Señor al mismo tiempo que nos incorpora a la Iglesia, a la que Cristo nuestro Señor ha heredado todos los medios de salvación. Vamos a ponernos en pie para que pidamos al Señor que estas verdades vengan a fortificar nuestra fe y fortificada nuestra fe, alienten nuestra esperanza y naturalmente iluminen nuestro amor a Dios y amor a nuestros semejantes. Pidamos al Señor por su Santa Iglesia, para que el Señor la purifique de todas sus debilidades. Digamos: Padre, escúchanos. Por los niños, los adolescentes, los jóvenes y por nuestros hermanos que viajan, oremos. Para que el Señor se digne conceder a nuestros gobernantes ciencia y fortaleza, para que promuevan la justicia y la paz, oremos. Para que el Señor se digne desterrar esta pandemia que estamos padeciendo, se digne hacer recuperar la salud a los hermanos nuestros que han sido contagiados por ella y libre a los que sanos vivimos esperando en su bondad, oremos. Por las intenciones de nuestra Eucaristía, oremos. Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y dígnate concedernos generosamente lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Corazón fuerte
para luchar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el sacrificio que te ofrecemos, Señor, nos purifique y también haga partícipes finalmente de los mismos sacramentos a todos aquellos a quienes nos une un mismo bautismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable Iglesia y autor de la unidad. Habita en tus hijos de adopción y colma y gobierna a toda la Iglesia. A los coros de los ángeles te alabamos con alegría diciendo: está en el cielo y la de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Víctor y George y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos al Padre la oración que Cristo el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Manifestémonos fraternalmente en el signo de paz. La paz con ustedes. Dios
Oremos. Alimentados con el sacramento de tu Hijo, te pedimos, Señor, que renueves en tu Iglesia la gracia de santificar que le has concedido y que todos los que se glorían del nombre cristiano merezcan servirte en la unidad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.